Un saludo a todos, gracias por estar aquí. Es una bendición siempre que nos congregamos con la finalidad de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos son bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a entrar al tema de hoy. Vamos a hablar sobre la educación y el trato de los hijos, ¿verdad? Confiamos que esta sea una semilla sembrada que dé buen fruto. La obediencia al mandamiento, a la ordenanza, es la que nos alumbra nuestro entendimiento. Bien, cierre sus ojos y oremos. Bendito Padre, eres bueno y fiel, Señor. Queremos ponernos en tus manos. Pedimos en el nombre de Jesús que tú seas guiándonos, permitiéndonos crecer en esa gracia, en el conocimiento de tu voluntad, de tus propósitos eternos, y que podamos, Señor, de alguna forma expresarnos, vivir una vida plena en ti, Rey. Recibe el honor y la gloria por siempre. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador, y permítenos fluir a través de esta palabra, Señor, y atesorarla, guardarla en nuestra mente, en nuestro corazón, para que se haga vida en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mi amado hermano, gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos todos. Vamos a el libro de los Jueces, capítulo número 13, versículo 8 y versículo número 12. Dice la Escritura así, Jueces 13:8. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo: Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Verdad? Versículo 12. Entonces Manoa dijo: Cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño y qué debemos hacer con él? La respuesta del ángel en el libro de los Jueces se encuentra en el capítulo 13, versículo 13. Y el ángel de Jehová respondió a Manoa: La mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. Aleluya. Esto se refiere, cuando dice que la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije, se refiere a lo que anteriormente había comentado en el capítulo 13, versículo 4 y 5. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aleluya. Una de las ordenanzas que Dios le está dando a Manoa y a su mujer es que la madre debía abstenerse de lo mismo que se le había pedido que se abstuviera al hijo. Se le requería como nazareo. O sea que el entrenamiento del bebé comenzaría en la vida de los padres. Y el llamado al niño era desde el vientre de su madre. En lo positivo, estaremos permitiendo su entrenamiento negativo, ¿verdad? No empezamos a entrenar al niño en lo positivo, entonces si no lo hacemos, estará ahí, ¿verdad?, siendo entrenado en lo negativo. Necesitamos nosotros, si el niño tiene un llamado, necesitamos entrenarlo en las cosas del Eterno. Y todo comienza con el conocimiento de la ley de Dios, ¿verdad? Ahora, en el pasaje de Sansón se le requería a la madre comportarse como se le requería a Sansón. Poniéndolo en fraseología sencilla, significa que los padres deben vivir por las mismas normas que pongan a sus hijos. Los padres deben de vivir bajo las mismas normas que pongan a sus hijos, ¿verdad? Levantarse por la mañana temprano, comer a tales horas, bañarse, ¿verdad? Ir a la escuela, hacer sus tareas, una serie de normatividades, ¿verdad? Orar, buscar a Dios, leer la Escritura antes de dormir, orar, poner todo en las manos del Eterno, bueno, pero necesito que esas normas que estoy colocando ahí también sean normas para mí. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y versículo 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Padres rebeldes no pueden entrenar hijos obedientes. Padres orgullosos no pueden entrenar hijos
humildes. Madres que desafían la autoridad del esposo no pueden entregar hijas sumisas. ¿Por qué? Porque la ley de Génesis es que todo se reproduce según su género, según su especie. Génesis 2:25. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. La vida de los padres será la mayor influencia en el entrenamiento de nuestros hijos. Dios no nos deja una carga que no podamos sobrellevar y nos provee de los medios necesarios para disfrutar de nuestros hijos y gozarnos en verlos crecer para la iglesia de Dios, para la gloria de Dios. Proverbios 23, versículo 24 y versículo 25. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Proverbios 29, versículo 17. Corrige a tu hijo, y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Salmo 127, versículo número 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios constantemente a través de la palabra nos está hablando de la importancia de dedicar tiempo a nuestros hijos. Nos está hablando constantemente de que ellos son la generación que nos sigue y que necesitan conocer al Eterno, necesitan conocer los mandamientos de ordenanza de Dios para que caminando en ellos, Dios pueda dirigirlos, Dios pueda protegerlos, Dios pueda guiarlos, Dios pueda cumplir su propósito en ellos y derramar la bendición que Él nos ha prometido a nosotros como padres, de continuar esa administración, esa guianza, esa llenura, esa bendición, se siga derramando sobre la especie de tal manera que a través del temor de Dios seamos movidos no solamente a la obediencia, sino a apartarnos del mal. Entendiendo que guardando los mandamientos de Dios es la única forma en la cual podremos nosotros, ¿verdad?, permanecer y prevalecer contra toda adversidad. La herramienta que Dios pone en las manos de los padres para que podamos instruir a nuestros hijos es la autoridad delegada. Cada niño nace consciente de que debe obedecer a sus padres. Ahora, si descuidamos esta función y responsabilidad, obtendremos hijos rebeldes. Oseas capítulo 4, el versículo número 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es maravilloso cuando estamos viendo el propósito y la razón por la cual Dios nos ha dado su palabra. Dios nos habla y nos dice, ¿verdad?, a que la herramienta que Él nos ha dado y ha puesto en nuestras manos para que a través de ella instruamos a nuestros hijos, es, ¿verdad?, a través de la autoridad delegada. Y cada niño, ¿verdad?, nace consciente de que debemos obedecer a los padres, de que deben de obedecerlos. Si descuidamos esta función y esta responsabilidad que como padres tenemos, pues entonces vamos a tener hijos rebeldes. También a la misma vez, hijos que no conocen a Dios. Y si no lo conocen, no podrán atender a la voz de Dios, ni tampoco caminar en pos de Él. Estarán, ¿verdad?, caminando apoyados en su propia prudencia. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Está Dios realmente, verdad? No se duele de la gente. Claro, Él ama al hombre, ¿verdad? Pero no se puede trabajar en alguien que no tiene la atención puesta en las cosas de Dios. ¿Cómo entonces recibirá, entenderá, caminará, se esforzará en andar en algo que Él no acepta o no conoce o desprecia o rechaza?
¿verdad? Necesitamos realmente, ¿verdad?, entender esta palabra. Mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Y no porque no haya herramientas con las cuales trabajar, sino porque no hay el deseo, el anhelo, la atención, la diligencia para instruir a las generaciones que nos siguen en los caminos de verdad y de justicia. Proverbios 10, versículo 1. Los proverbios de Salomón: el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. ¿Verdad? El buen desarrollo de una persona consiste en la normatividad que toma en cuenta para conducir su propia vida. Y la palabra es una herramienta esencial, ¿verdad? Hay mandamientos y ordenanzas, hay promesas que Dios nos da para todo aquel, ¿verdad?, que en algún momento determinado, entendiendo la importancia de la obediencia al mandamiento, se dispone a someter su alma a esto, de tal forma que caminando se va apartando del mal. Este es el temor a Jehová. Proverbios 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Verdad? De repente nos creemos, podríamos hablar de esta forma o considerar esto como más buenos que Dios. Dios dice, ¿verdad?, que la vara corrige, con la vara se corrige al muchacho. ¿Y por qué hay que corregirlo? Porque hay en el corazón del hombre, ¿verdad?, hay una necedad que hay que apartar y la vara la aparta de él. Y de esa manera entonces el joven o el niño, ¿verdad?, en este caso, con la vara, empieza a tomar en cuenta lo que se le está hablando y aparta la necedad de su corazón. De esa forma entonces encontrará el camino de verdad y de justicia y entenderá que es el camino por el cual debe transitar. Pero hay padres que en algunas ocasiones pasamos por alto estas cosas y somos tolerantes con las malas actitudes. Y ellos empiezan a desarrollar malos hábitos, ¿verdad? Malas cosas que empiezan ellos a manifestar a través de su alma. Y esto no les permite crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios. Al necio Dios lo ve de lejos. Isaías 57, versículo 21 nos dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Verdad? Hay gente que dice: cuánto me gustaría tener paz en mi casa, pero no la tiene. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque actúan impíamente. Isaías 48, verso 22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. La maldad se hace manifiesta, pero no hay paz en el corazón. Y este es el grande problema, ¿verdad?, que hay en la vida de los hombres. Y es necesario que nosotros, entendiendo estas cosas, nos levantemos, ¿verdad?, y empecemos a caminar, a transitar en los caminos de verdad y de justicia. Autoridad significa el derecho de gobernar, el poder de actuar, el poder de decidir, el poder de ordenar y de juzgar. Una cosa: Dios da autoridad a los padres y ordena a los hijos a honrar a los padres. Ahora, si esto está muy claro, entonces ¿por qué hay conflictos? Y la respuesta se encuentra en la naturaleza del niño. Por eso la palabra nos habla y nos manifiesta: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Nos dice desde cuándo comienza la instrucción: desde que son niños. ¿Y qué debemos de hacer? Marcar el buen camino, corregir el argumento o el pensamiento contrario a la voluntad de Dios. De esa manera estaremos trabajando en encauzarlos en los caminos de vida, en el camino de nuestro Señor. Y ellos entenderán a través de la obediencia que realmente es bueno obedecerlo. Porque Dios derrama de esa bendición de una manera sobreabundante sobre aquellos que le obedecen. Él honra al que le honra. Por eso la importancia de transferir, de decir, de declarar, ¿verdad?, ante nuestros hijos la veracidad de la palabra. Esa es la verdad. Si la ponen en práctica, recibirán los beneficios de la gracia. Aunque el niño nace sin pecado,
Y Dios dice que de los tales es el reino de los cielos. El niño nace bajo la naturaleza de pecado. Génesis 5:1. Y este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Dios hizo a Adán a su imagen y a su semejanza. Génesis 5:3. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set, conforme a la imagen del hombre. Un hombre con una naturaleza caída, una naturaleza que se inclina hacia el placer, una naturaleza que se inclina hacia el pecado, hacia la desobediencia. Y ese es el grande problema. El alma no tiene edad. Su crecimiento y desarrollo no están limitados por el cuerpo. El alma es entrenada desde bebé. El alma es entrenada, no enseñada, sino entrenada. ¿Verdad? Y ese es el grande problema para nosotros, porque pensamos que las grandes escuelas, o entre más cara sea la escuela, le van a enseñar mejor. No es el alma enseñada, es entrenada. Entrenada significa siguiendo el orden, el mandamiento, la dirección que se le está dando. Es entrenada. El alma depende más de las emociones y sentimientos que del entrenamiento, y llegan a gobernar el ser humano cuando el espíritu no ha sido fortalecido. Cuando el entrenamiento en las cosas de Dios se está dando, entonces el espíritu se va fortaleciendo en una relación con Dios, y en ese momento nuestra alma, no enseñada, sino entrenada, se va fortaleciendo. Y el alma va dependiendo más de las emociones, de los sentimientos, porque esto es lo que conforma el alma. Que más que del entrenamiento, y llegan a gobernar el ser humano cuando el espíritu no ha sido fortalecido, cuando no hay un alimento espiritual. Y este es el trabajo que los padres deben de desarrollar. Acercarnos a Dios, invocar su nombre, declarar su señorío, orar, buscarlo, leer, meditar en la escritura. Entonces el espíritu es fortalecido, y de esa manera entonces comienza un acercamiento hacia el Señor y una fortaleza interna que se somete el alma a la obediencia de las cosas espirituales. Y eso es lo que necesitamos. Isaías capítulo 7, versículo 15 y 16. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes, de los dos reyes que tú temes, será abandonada. El alma, el espíritu del hombre, y es en el espíritu donde debemos de caminar. Los que son guiados por el espíritu, estos son hijos de Dios. El cuerpo sí tiene edad, su crecimiento y desarrollo está limitado al tiempo. Es un vehículo o instrumento para expresar la voluntad del espíritu o del alma. Nuestro cuerpo expresa las áreas emotivas, también las áreas espirituales. Los sentidos espirituales se hacen manifiestos a través del cuerpo. La intuición, un sentido espiritual. El discernimiento. Dios diseñó que los niños dependan de sus padres por un largo tiempo. Como hombres, crecemos, ¿verdad? Y caminamos, y claro, que esto nos lleva a nosotros en un momento determinado a entender, ¿verdad?, la importancia que hay en ese crecimiento, ¿verdad? Porque hay un tiempo en el cual crecemos y debemos de esperar los tiempos. Por ejemplo, un elefante a los 2 años
ha desarrollado su completa madurez. Un oso, en 2 años, está listo para afrontar la vida. Sin embargo, el ser humano no está física ni emocionalmente preparado para afrontar la vida antes de los 18 o 19 años. Y en ocasiones la madurez en el razonamiento viene hasta los 30. Hay muchos adultos que actúan como niños. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque necesita ser entrenado en el propósito de Dios para el cual Dios lo creó. Es entrenamiento lo que necesita. Escuche, entrenamiento. Cuando hablamos de entrenamiento, hablamos, ¿verdad?, de proceso, de instrucción, de cosas repetidas, una y otra vez, que se graben. Y Dios hablaba, ¿verdad? Te atarás aquí en tu frente, en tu brazo, te colgarás, ¿verdad? Algunas cosas sobre los vestidos, para que cuando camines te acuerdes de los mandamientos, de que debes de andar y vivir conforme al mandamiento. ¿Verdad? Y la razón es que necesitamos entrenamiento en el propósito de Dios para el cual Dios nos ha creado. Es un entrenamiento, una y otra vez. Si nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de ese entrenamiento militar, pues es toda la disciplina militar que es aplicada a todo aquel cadete que entra al campo militar, que se inscribe en las Fuerzas Armadas. Y en ese momento, claro, comienza toda una disciplina. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5, y cuando usted los ve, ¿verdad?, que ya son hombres, han pasado 10, 20 años de que son militares, entonces marchan, ¿verdad?, y los escuadrones se ven al mismo paso. Levantan el pie a la misma altura. Saludan la bandera al mismo tiempo. Llevan su fusil a la misma altura también. Toda esa disciplina ha provocado esa manifestación de un orden, ¿verdad?, de una expresión, ¿verdad?, de control, de dominio. Necesita un niño ser entrenado, no enseñado, entrenado. Porque de repente estamos, memorice, sí, acuérdese del mandamiento, sí. Entrenado significa puesto en práctica. Recibir el mandamiento y practicarlo, ponerlo en obra. Necesita ser entrenado en el propósito de Dios para el cual Dios lo creó. Necesita entrenar su alma para conocer y desarrollar su relación con Dios, con los seres humanos y con el resto de la creación. Es un entrenamiento al alma. Es un entrenamiento espiritual. Y el espíritu se va fortaleciendo en el entrenamiento de la palabra. Salmo capítulo 8, verso 2. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Miqueas capítulo 2, versículo 9. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Entrenamiento. ¿Verdad? Y a las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. Una mujer desea estar en casa. Ahora los gobiernos se han enfocado realmente en que toda la familia entre a las áreas productivas. Y vemos muchas mujeres hoy, ¿verdad?, con la necesidad de trabajar, cuando realmente ellas quieren estar en el hogar, en su casa, velando por sus hijos. Si los canalizamos bien, entonces estarían entrenando, enseñando
a sus hijos en los caminos de verdad y de justicia. Mateo 21, verso 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Entrenar, 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 entrenar. Por eso es que Dios pone a los padres la función de instruir al niño en su camino y de las leyes de Dios. Le da a los padres la función de instruir, una instrucción, un equipamiento para que puedan estar, para que puedan permanecer unidos al Señor, caminando de gloria en gloria y de poder en poder. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La palabra repetir es inculcar. Inculcarle al niño significa con empeño. Muchas veces una sola cosa. A uno. Imbuir con ahínco. Lógico que es desde bebés, cuando están con los padres todo el tiempo. Hay que enseñarles las cosas de Dios, a levantarse y orar, cerrar los ojos, tomarse de las manos, presentarse ante el Eterno. Orar en el Espíritu, orar con el entendimiento. Que empiecen a desarrollar su capacidad espiritual, entendiendo, aplicando los fundamentos de la ley de Dios. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Esto nos presenta su doble naturaleza como parte de la raza humana. Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58, versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Necesitamos vida espiritual. Necesitamos relacionarnos con Dios. Necesitamos entender la importancia que hay de crecer en la gracia y en el conocimiento de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos eso. Básicamente, la naturaleza carnal es egocéntrica. O sea, que piensa en sí mismo sin importarle los demás. Por eso el padre tiene que entrenar al niño y no asumir que por sí solo hará lo correcto. Por otro lado, reconozcamos que el niño es dado a nosotros por Dios y que Dios es su padre. El niño Dios no lo ha dado. Pero el Padre de los espíritus es uno, es Él. Hebreos capítulo 12, versículo 9. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mejor al Padre de los espíritus y viviremos? El niño es espíritu, alma y cuerpo. Está conformado de esas tres partes. El espíritu no tiene edad. Su crecimiento no está limitado al tiempo. Puede ser alimentado desde el vientre de la madre.
Salmo 22, versículos 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Aleluya, gracias Dios. Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. ¿Desde cuándo vamos a instruirlos? Desde el vientre. Hablarles, ponerles música, leer la escritura, meditar en ella, enseñarles con nuestra voz lo que hemos recibido del Señor. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Él es bueno y fiel, Él es poderoso. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Lucas capítulo 1, versículo 41 y 44. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Aleluya. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Cuando escuchó la voz, la salutación, el niño saltó. ¿Qué significa? El espíritu está completo, no depende de su crecimiento del crecimiento físico. Lucas capítulo 1, versículo 15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo. Porque alaba a Dios, porque entiende el propósito de Dios, sabe para qué Dios lo formó, porque desde ahí Dios lo escogió. Y el Señor está ministrándoles y en su desarrollo. Por eso de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Él está trabajando después de formarlos en el vientre, está trabajando en el Espíritu, en esa comunión con el Eterno. No hay obstáculo. Concluimos por lógica que no depende del entendimiento humano. Por lo tanto, puede oír la palabra de Dios en el idioma que sea y ser edificado. Puede oír la palabra de Dios en el idioma que sea y ser edificado. Lucas capítulo 1, el versículo 80. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Lucas capítulo 2, el versículo número 40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. El niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. La interpretación del lenguaje en su alma, en ese desarrollo del conocimiento. Y de esa manera, ¿verdad? El niño va creciendo en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Qué es entrenar o instruir a los hijos? Entrenar es un proceso por medio del cual se está siendo instruido, es causado a mostrar los resultados del entrenamiento. Es una instrucción, un entrenamiento, es un proceso por medio del cual se está siendo instruido, es causado a mostrar los resultados del entrenamiento. Es un proceso, esto significa que no es algo que se hace una vez. Es causado, significa que el padre está en una posición de causar,
de provocar que el niño sea distinto de lo que será si se le dejara crecer libremente. Se le va a encauzar, se le va a entrenar para que sea lo que nos hemos propuesto y debe manifestar el resultado. Muestra resultados. Si el niño no muestra el resultado de ser obediente, de ser respetuoso, de ser enseñable en su relación con Dios, el hombre y la naturaleza, entonces no se ha logrado el propósito de la instrucción o entrenamiento. Debe de verse el resultado. Si el niño no muestra el resultado de ser obediente, de ser respetuoso, de ser enseñable en su relación con Dios, el hombre y la naturaleza, entonces no se ha logrado el propósito de la instrucción o entrenamiento. Entrenar significa levantar el propósito como el rosal cuando se planta. Se le pone guías, no se le deja echar las ramas por doquier, sino que tome la forma deseada para que al florecer sea una planta hermosa que cumple su propósito. Así hay que limitar la inclinación natural del niño de ir por donde él quiere y trazarle una senda para que cuando sea adulto y fructifique, cumpla su propósito de glorificar a Dios. Aleluya. Levantar el propósito, darle una guía, ¿verdad? Para que se desarrolle como el rosal cuando da la flor, ¿verdad? Un rosal con guías no está disipado o creciendo como él quiere. Crece conforme la guía que se le dio. Y eso provoca que se vea bien. Así es que usted y yo estamos contentos, dichosos de tener un Dios tan maravilloso como aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Mi amado hermano, la paz de Dios sea contigo y muchas gracias por estar aquí con nosotros, ¿verdad? Dios te bendiga, el Señor te guarde y te dé sabiduría de lo alto y que puedas instruir a tus hijos en los caminos de verdad y de justicia. Dios te bendiga, la paz de Dios sea contigo. Amén.